¿Estamos todos los que somos? ¿Somos todos los que estamos? Faltan algunos, Bien, bueno, vamos a empezar con la descripción de las piezas, ¿sí? Vamos a describirlo de las piezas. Bueno, esta es una pieza macroscópica correspondiente al riñón, ¿sí? Se caracteriza porque va a presentar un aumento en el tamaño de la pieza, presenta una longitud aproximada de unos 17 centímetros por unos 4 o 5 centímetros, ¿sí? Y podríamos pensar en unos 5 o 6 centímetros de ancho. Se caracteriza porque la superficie externa se va a encontrar con un colorido heterogéneo, ¿sí? Va a presentar una disminución de la consistencia de la palpación y la presencia de múltiples lesiones de aspecto quístico, ¿sí? Las mayores de aproximadamente unos 1 centímetro por 1,5, ¿sí? En este caso las mayores podemos pensar que miden unos 2 centímetros, ¿sí? Cuando hablan de colorido heterogéneo siempre digan el tipo de color que hay, ¿sí? En este caso es un colorido rosado parduzco, ¿sí? Con ciertas zonas más parduzcas amarronadas. Y en esta un colorido más amarronado, producto probablemente del contenido hemático que tiene a nivel del quiste, ¿sí? Recuerden que los quistes no son lo mismo que las pérdidas de sustancia. El quiste presenta una pseudocápsula en este caso porque no está completa, exacto, microscópicamente, pero macroscópicamente tenemos la presencia de la cápsula y en este caso la presencia de la pérdida de sustancia, que es mucho más poco delimitada e irregular. Entonces dijimos la presencia de múltiples lesiones de aspecto quístico, colorido heterogéneo, consistencia disminuida y tamaño aumentado. Otra de las cosas que todos los riñones tienen que marcar, aparte del tamaño, de la consistencia y el colorido, es si tiene las lobulaciones fetales que se dirigen hacia el ilio. Hay ausencia de las lobulaciones fetales que se dirigen hacia el ilio, completamente borrada. Posteriormente al corte. ¿Qué vamos a tener en el corte? Una alteración completa de la relación corte. Exacto. Vamos a ver si, por ejemplo, en este caso, ¿cómo reconocemos? Zona de la corteza, zona de la médula. Zona de la corteza, zona de la médula. Zona de la corteza, zona de la médula. ¿Sí? Zona de la corteza, zona de la médula. ¿Por qué repite tanto? Está un poco apurada. Está bien, porque me van a dar el turno. Bien, perdón, disculpen. Es el único horario que pueden venir, así que... Bien, bueno, entonces, hay una completa alteración de la relación córtico-medular, está alterado, ¿sí? La completitud del parénquima con la presencia de múltiples lesiones de aspecto quístico. La mayor podríamos pensar de unos 2-3 centímetros por 1 centímetro y tendremos que la consistencia también se va a encontrar disminuida. Dadas estas características, esta pieza podría corresponder, ¿sí? Ambas dos podrían corresponder a pieza correspondiente a una poliquistosis renal autosómica dominante, ¿sí? O enfermedad renal poliquística del adulto, ¿sí? Cualquiera de las dos formas de decirlo está bien. ¿Por qué es de tipo dominante? Porque la forma recesiva no se observan los quistes en la superficie de la pieza, ¿sí? Entonces, por eso es nuestro diagnóstico presuntivo. ¿Qué quiere decir? Identificamos el órgano, después el diagnóstico presuntivo. Diagnósticos diferenciales después, con la forma recesiva, pero no corresponde, con una displasia renal, pero no sería bilateral, ¿sí? Exactamente, aparte de la displasia renal, el tamaño suele ser más pequeño y los quistes suelen tener mayor tamaño y se borra completamente la forma del riñón. Cuando la relación córtico-medular se encuentra alterada, ¿sí? Completamente borrada, el riñón es insuficiente, ¿sí? En esta pieza, aparte de los diagnósticos diferencial y presuntivo, les pueden preguntar lo que es causas de muerte. Recuerden que esto es un diagnóstico sindrómico, suelen presentar aneurisma en el polígono de Willis, prolapso de válvula mitral, a su vez hay poliquistosis también en el hígado, ¿sí? Exacto. ¿Estamos con esta? Bien. Sigamos con lo que son los riñones. Vamos a tener de nuevo lo mismo, ¿sí? Ubicamos la zona donde está lo que es el ilio, ¿sí? Lo ubican el ilio, en este también, no, en este no, ¿dónde me queda el otro? A ver. Se lo llevas en una bolsa. No. Sí, pero en realidad por el tamaño es una pielonefritis, ¿sí? Bueno, vamos con estas dos. Después si encontramos el otro, lo encontramos. Bien, estas dos piezas que ven acá son piezas macroscópicas correspondientes a riñón. También las pueden describir como piezas correspondientes a una nefrectomía. Exacto, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, la pieza se va a encontrar aumentada de tamaño con una longitud aproximada de unos 15 centímetros. Siempre lo miden con los dedos por un ancho aproximado de unos 6, ¿sí? Y un espesor podríamos pensar de unos 5.
A la superficie externa también presenta un colorido heterogéneo, zonas más azuladas, otras más anaranjadas, ¿sí? Y otras zonas más rosadas pálidas. En el otro polo de la pieza vamos a encontrar también un colorido levemente heterogéneo con ciertas zonas azuladas. Al observar esta superficie de la pieza vamos a encontrar que también hay ausencia de las lobulaciones fetales que se erigen hacia el hilio y vamos a encontrar disminución de la consistencia de la palpación. En uno de los polos se observan leves lesiones quísticas y en el otro polo vamos a encontrar una lesión de aspecto tumoral de crecimiento infiltrante, ¿sí? Crecimiento infiltrante, ¿cómo? Claro, ¿por qué? Porque el tricrómico, ¿sí? Con ese signo del semáforo que se le suele llamar o colorido del semáforo, ya te indica una característica de